Hola amigos, bienvenidos al repaso de la lección de juveniles, realizado por el Ministerio Lumens. El título de la lección de este nuevo trimestre es Volver al futuro. Hoy repasaremos la lección número 2, Tempestad a la vista. La misión de Jeremías era la de decirle al pueblo y a los gobernantes de Judá que la paciencia de Dios finalmente se había acabado. Tantas y tantas veces el pueblo había sido llamado al arrepentimiento. En esta ocasión, el mensaje fue más fuerte. El desastre ya estaba en camino. Jeremías capítulo 36, versículo 3 dice: Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El reino de Judá tendría que prepararse para ser atacado y dominado por los enemigos, dado que había insistido dejar de prestarle atención a las constantes advertencias que habían sido enviadas por Dios, por intermedio de sus profetas. La mayoría de nosotros somos como la nación de Judá. No nos gusta oír palabras de advertencia. Aunque los mensajes de Jesús hayan sido de amor en lugar de temor, como fue el caso de los profetas hebreos, Él también hizo advertencias con respecto al juicio de Dios y las consecuencias de nuestros pecados. Hoy en día, todavía tenemos espacio para las palabras de advertencia. Estudiando y aplicando la historia. La historia de esta semana, que se encuentra en Jeremías capítulo 36, versículos del 1 al 8 y versículos 21 al 26, se llevó a cabo en el cuarto año del reinado de Joaquín. Jeremías y Baruch prepararon el rollo para que fuera leído al pueblo proclamando el mensaje de Dios. Dado que a Jeremías se le había impedido entrar en la casa de Jehová, fue Baruch, su fiel asistente, el encargado de ir al templo y leer el mensaje para el pueblo. El rollo fue entregado en las propias manos del rey. Como líder de la nación, el rey debería haber sido el primero en aceptar la advertencia de Dios y brindar un ejemplo de arrepentimiento. Sin embargo, hizo todo lo contrario. En manifestación pública de su desprecio ante el mensaje de Dios, el rey rompió el rollo en pedazos, quemándolo en presencia de los nobles y los consejeros de la corte. La predicación de Jeremías tenía como propósito llevar al pueblo de vuelta a los caminos de Dios. Si consideraban el mensaje de advertencia y se arrepentían, podrían haberse evitado el juicio. Muchas de las predicciones y avisos que los profetas le habían llevado al pueblo de Dios eran condicionales. Si ellos continuaban andando en sus corrompidos caminos, vendría la destrucción. Sin embargo, si ellos hubieran estado dispuestos a cambiar, el futuro habría sido diferente. La mayoría de las advertencias con las cuales nos enfrentamos también son condicionales. Estas son las que los programadores de informática consideran afirmaciones. Sí, entonces. Si tú haces esto, entonces sucederá aquello. Si ves la televisión en lugar de estudiar, entonces reprobarás el examen. Sin embargo, si cambias tu actitud y estudias, entonces serás aprobado. Asimismo, si nos alejamos del pecado y colocamos nuestra confianza en Jesús, entonces disfrutaremos la eternidad en el cielo con Él. ¿Lo sabías? Cuando el rollo con las advertencias de Jeremías fue leído ante la presencia del rey, era invierno. Los líderes estaban reunidos cercanos a una estufa. En vez de preocuparse, el rey se puso furioso. Por eso, cortó con un cuchillo todas las partes del rollo que habían sido leídas y las lanzó al fuego. Dios mandó a Jeremías que escribiera el mensaje en otro rollo, y no debería faltar nada de lo que estaba en el primero. Jonás había presentado un mensaje semejante ante el rey de Nínive, una nación pagana, quienes decidieron aceptar la oportunidad del arrepentimiento, mientras que el pueblo escogido de Dios había rechazado el mensaje y al mensajero. En la época de Jeremías, el poder de Asiria estaba llegando casi al final. Egipto todavía era una nación poderosa y el rey de Judá confiaba mucho en su alianza con los egipcios. No obstante,
Un gran poder estaba surgiendo, el imperio babilónico. La invasión a Judá hecha por los babilónicos fue, de cierta manera, la consecuencia natural de escoger el lado equivocado. Esta fue la manera de Dios de enviarle un mensaje a su pueblo. Si ellos no eran fieles, sufrirían el castigo. Versículos de impacto. Los versículos de impacto de esta semana se encuentran en Ezequiel capítulo 33 versículo 11, Mateo capítulo 4 versículo 17 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Leamos Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunas personas escogen ignorar la palabra de Dios porque está repleta de advertencias acerca de lo que nos sucederá si continuamos pecando. Aun cuando sean ignoradas las amonestaciones, el mensaje continuará en su lugar. Una gran tempestad está acercándose y nosotros tenemos que estar preparados. El primer paso para la prevención es el arrepentimiento. Flash. El flash de esta semana se encuentra en la página 162 del libro Los Ungidos. Dice así: cuando el hombre se desvía de la amonestación al punto de endurecer su corazón, el Señor permite que los guíen otras influencias. Al rehusar la verdad, aceptan la mentira, que resulta en una trampa para su propia destrucción. Los caldeos serían empleados como instrumento por medio del cual Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. El mensaje de Jeremías parecía terrible. Sin embargo, él no hablaba solamente de destrucción. Muchas de las promesas habían sido hechas para aquellos que escogieron vivir una vida santa en medio de la apostasía. Con otros ojos. François de la Rochefoucauld dijo alguna vez: el arrepentimiento no es tanto el pesar por el mal que hemos hecho, como el temor al mal que puede sobrevenirnos como consecuencia. La reacción ante las advertencias puede marcar una gran diferencia. ¿Cómo has reaccionado ante los consejos de tus amigos, maestros, padres y líderes cristianos? ¿Ha sido la Biblia una guía para ti cada vez que necesitaste tomar una decisión? Finalmente, recuerda que Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Sus advertencias son siempre para nuestro propio bien. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nos vemos la próxima semana en el repaso de la lección de juveniles realizado por el Ministerio Lumens. Síguenos a través de la cuenta de Adventistas San Borja.